Hace unos años tuve la oportunidad de escribir este comentario de la carta de Pablo a los romanos para ayudar a creyentes a entender en forma introductoria, a lo menos, este gran libro del apóstol Pablo. Ahora quiero darle la bienvenida a una serie de estudios que quizá va a llevar varios meses o años para completar, que será un estudio exegético detallado de la carta de Pablo a los romanos. Ofrezco este servicio básicamente para pastores y estudiantes del Nuevo Testamento que anhelan tener ayuda detallada para poder estudiar y predicar en forma profunda de esta parte de la Biblia para nuestra edificación. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el texto original de la carta de Pablo a los romanos. Como pueden ver, fue escrito en el idioma griego. Hoy en día usamos versiones en español, pero lo ideal es poder manejar el texto original. Y la pregunta que queremos hacer en esta oportunidad es, ¿cómo nos acercamos a ese texto en griego? ¿Qué desafíos comprende ese estudio, en particular para nuestra predicación de la palabra de Dios? Cuando vamos a exponer la carta de Pablo a los romanos, una de las primeras preguntas que vamos a enfrentar es, ¿cuál versión vamos a usar? Mayormente las iglesias en América Latina todavía usan la Reina Valera 1960. Cada vez más iglesias, especialmente donde hay muchos jóvenes, están usando nuevas versiones de la Biblia. Enseguida que empezamos a comparar versiones de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de una gran realidad que es importante tomar en cuenta. No todas las versiones son iguales. Algunas diferencias se deben simplemente a traducción, pero en otros casos, las diferencias se deben a el texto original en griego que se está usando para hacer esa traducción. Aquí hay unos ejemplos de la carta de Pablo a los romanos. Por ejemplo, Romanos 5, versículo 1. La Reina Valera 1960 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A primera vista no es muy diferente a la versión en la nueva versión internacional, que dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notarán que en algunas versiones de la NBI hay una letra A después de la palabra tenemos, y al pie de la página indica lo siguiente: algunos manuscritos antiguos tiene la palabra tengamos. He colocado aquí los términos en griego. La Reina Valera 1960 está traduciendo de una versión del texto en griego, donde en Romanos 5, versículo 1, está la palabra ejomen, el verbo indicativo de tener. Pero los que tradujeron la NBI tenían delante de ellos algunas versiones antiguas en griego, donde la palabra en Romanos 5:1 no es ejomen, sino una muy parecida, ejomen. No estoy seguro exactamente la diferencia en la pronunciación entre el omicron del indicativo y el omega del subjuntivo, pero la NBI nos alerta que en algunos manuscritos antiguos en griego está la palabra en la forma subjuntiva, que dice, tengamos paz para con Dios. Es como una exhortación. Está hablando de lo que debemos experimentar a consecuencia de la justificación. Así que aquí tenemos una diferencia en un texto en Romanos que se origina de diferencias en el texto original en griego. Tenemos también algo un poco más complejo al fin de la carta. Miren aquí lo que dice la Reina Valera
en Romanos 16, versículos 23 al 25. La última parte del versículo 35 dice, y el hermano cuarto, Pablo enviando saludos al hermano cuarto. Versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pareciera que ahí termina la carta. Pero luego viene el versículo 25, y al que puede confirmaros. Y hay una doxología que continúa ahí. Miren cómo está en la NBI. Termina el versículo 23, al igual que la Reina Valera, nuestro hermano cuarto. Y luego noten que en la NBI desaparece el versículo 24. No existe. Salta de frente al versículo 25. El Dios eterno. Ahí está la doxología. Al pie de la página, en la NBI, van a encontrar lo siguiente. Algunos manuscritos contienen el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Les alerto a esta realidad porque aunque al fin y al cabo no va a cambiar mucho, muy poco en realidad, nuestro estudio detallado de la carta de Pablo a los romanos. Tenemos que desde ahora, desde el comienzo del estudio, estar dispuestos a enfrentar este reto de variantes textuales que en el ejercicio de la exégesis habrá que ir tomando en cuenta. El propósito de este primer video es orientarles a toda esta temática del texto original en griego y dónde vamos a encontrar ayuda para resolver estas diferencias entre versiones de la Biblia en español. Hace siglos, cuando Reina y Valera tradujeron la Biblia al español, ellos usaron una versión del texto en griego que se llama el texto recibido. Básicamente, este texto provino del trabajo de Erasmo, quien produjo una primera edición del Nuevo Testamento en griego para fines de estudios teológicos en las universidades de Europa. Entonces, durante la Reforma Protestante, el texto del Nuevo Testamento que se popularizó fue basado en el texto de Erasmo y vino a ser conocido después como el texto recibido. Así que la Reina Valera, a lo menos mayormente y hasta el año 60, se basaba en el uso del texto recibido. La verdad es que en los siglos XVI y XVII, cuando se tradujo la Biblia a diversos idiomas europeos como parte de la Reforma Protestante, todas esas traducciones usaron el texto recibido. Tenemos aquí la Reina Valera en español, tenemos a la derecha la versión antigua en inglés, King James Version 1611. Tenemos también la parte inferior a la izquierda, la Biblia en alemán, traducida por Lutero. Lo que estas versiones y la francesa, la holandesa, etcétera, lo que todos tienen en común es que usaron el texto recibido para hacer la traducción. Hasta el día de hoy hay creyentes que están convencidos esa es la única versión del griego Nuevo Testamento que debemos usar para la traducción. Pero hoy en día, las versiones modernas del siglo XX y XXI, por ejemplo, la NBI que hemos mencionado, la Biblia de las Américas, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y diversas otras versiones actuales de la Biblia en español, varias de ellas no usan el texto recibido, sino que usan lo que llamamos un texto ecléctico, un texto que es el fruto de siglos de estudio del texto en griego original. Ahora, vamos a tener que
entender algo de ese estudio si queremos hacer un buen trabajo exegético de Romanos y cuando tengamos que tomar decisiones en cuanto al texto original, lo que Pablo realmente escribió en griego, vamos a tener que efectuar este estudio y entender algo de lo que voy a compartir a continuación. Hoy en día, las nuevas versiones de la Biblia en español usan esta versión del texto en griego, la versión que se conoce como Nestle Aland, la edición 28. Esta edición viene del año 2012. Se espera que en 2 años, 2024, se produzca la 29ª edición de esta importantísima obra para todo estudiante y predicador del Nuevo Testamento. Una de las virtudes de la Biblia, el Nuevo Testamento de Nestle Aland, es que tiene el aparato crítico textual. Si pueden ver en la parte inferior, aquí está el aparato crítico textual. La parte superior, el texto, en este caso es el texto del Evangelio de Juan, en griego, obviamente, y al pie de la página tenemos las variantes textuales. Todo el aparato crítico textual que nos va a ayudar a poder eh, determinar por qué hay variantes en el texto en griego, de dónde provienen esas variantes y cómo las debemos evaluar para llegar a una conclusión personal en la mejor forma que podamos, obviamente con la ayuda de Dios el Espíritu Santo, para el momento de traducir, predicar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente. Esta obra de Nestle Aland, que nos ofrece el texto ecléctico de Romanos para predicar, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes para todo este trabajo de elaborar lo más cercano que podamos a lo que Pablo escribió hace 2000 años? Bueno, la fuente viene básicamente de 4 áreas. En primer lugar, tenemos papiros. Papiros son fragmentos muy antiguos del Nuevo Testamento. Fragmentos. Luego tenemos códices. Códices son libros enteros que contienen todo o casi todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuáles son los más importantes para el estudio de Romanos. Luego tenemos también el apoyo de versiones antiguas. Por ejemplo, sabemos que para el segundo siglo ya se había traducido las cartas y los evangelios del griego al idioma latín. También tenemos versiones en el idioma de Siria, el siríaco, que se llama el Peshita, también del siglo II después de Cristo. Así que estas muy antiguas traducciones al latín o al idioma de Siria nos ayudan a entender cómo era el texto, versículo por versículo, de la carta de Pablo a los romanos. Finalmente, tenemos también los escritos de los padres de la iglesia, los grandes teólogos, pensadores, autores de comentarios, etcétera, de los primeros siglos. Ellos, obviamente, en sus estudios citaron mucho del Nuevo Testamento, incluyendo la carta de Pablo a los Romanos. Así que cuando estudiamos sus obras, vamos a encontrar a veces un versículo o varios versículos citados textualmente en griego. Eso nos ayuda a comparar con los papiros, con los códices, con las versiones antiguas y poco a poco nos vamos acercando con más y más confianza al texto original del apóstol Pablo. Tenemos, por ejemplo, para el estudio de Romanos, el papiro 10, que lleva como nombre el papiro de Oxirrinco. Ahora, los números
son dados por los académicos y por lo general van en orden que se descubrieron, ¿ok? No son en orden de las fechas de que provienen, sino de la fecha en la cual fueron descubiertos. Así que papiro 10, el papiro de Oxirrinco, data más o menos del año 316 después de Cristo, comienzos del siglo IV. Aquí tienen el fragmento, lo pueden ver en la pantalla. Los estudiosos indican que no está tan bien escrito que digamos, y lamentablemente solo consta los primeros 7 versículos de la carta de Pablo a los romanos. Pero tenemos una evidencia bastante temprana de la carta de Pablo a los romanos. Aquí tenemos un mapa de Egipto indicando dónde queda Oxirrinco. Este papiro fue descubierto en el año 1897 por estudiosos, arqueólogos, estudiando la Biblia. Actualmente, este papiro se encuentra en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Pasemos a otro papiro, el papiro 40, que se encuentra en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Este papiro, realmente varios fragmentos de papiro, son del siglo III, es decir, los años 200. Antecede entonces el papiro 10. Aquí tenemos fragmentos más extensos de Romanos. Aquí tenemos Romanos 1, 24 al 27, y luego capítulo 1, versículo 31 al capítulo 2, versículo 3. También capítulo 3, versículo 21 al capítulo 4, versículo 8 de Romanos. Capítulo 6, versículos 4 al 5 y el versículo 16. Y finalmente tenemos la parte central, Romanos 9, versículo 16 al al versículo 17 y luego el versículo 27 también. Ahora, estos fragmentos fueron descubiertos en Fayum, una parte desértica al sureste de Cairo, por el año 1924. Y empezamos a entender que estudiosos han invertido tiempo para eh, indagar, investigar, explorar lugares claves y han descubierto estos preciosos papiros muy antiguos que nos dan cierto testimonio de la carta de Pablo a los romanos. Pero hay mucho más por descubrir y explicar en un momento. Pasemos ahora a un papiro muy importante, el papiro 46, que va por el nombre de Chester Beatty, que es el lugar, el museo donde este papiro se encuentra. Ahora tenemos una fecha mucho más temprana, ¿no es cierto? Este papiro viene del año 200 después de Cristo. Así que si pensamos un momento, es una copia de Romanos del año 200 después de Cristo. Si Pablo escribió su carta original por los años 50, este papiro bien podría ser una copia del documento original o una copia de la primera copia. Estamos muy cerca al texto original de Pablo. Y fíjense, aquí tenemos bastante parte del texto de Romanos. Ustedes pueden notar aquí, no lo voy a leer todo, ustedes pueden ver extensas partes de Romanos desde esta fecha tan temprana, el año 200 después de Cristo. Pero ahora pasemos a algo mucho más importante, los códices. Pueden ver ahora que ya no estamos hablando de fragmentos, estamos hablando de libros enteros. Varios de estos fragmentos y libros fueron descubiertos después de la Reforma Protestante. Muy importante tomar esto en cuenta. Es decir, ahora estamos viendo manuscritos y materiales antiguos que Erasmo no tuvo cuando él elaboró su primera edición del
Nuevo Testamento en griego. Y obviamente es muy importante tomar estos materiales en cuenta si queremos acercarnos lo más posible al texto original que Pablo escribió. Ahora, este códice, fíjense, se remonta al siglo IV, los años 300 después de Cristo. Va por el nombre Aleph, la primera letra del alfabeto en hebreo. Tiene una historia muy interesante este códice, por lo menos su descubrimiento. En el siglo XIX, un teólogo protestante, un gran estudioso, llamado von Tischendorf, hizo viajes a Egipto para investigar lugares arqueológicos y ver si él podía descubrir antiguos manuscritos del texto bíblico. Él fue financiado por el zar Alejandro II de Rusia. Y miren lo que pasó. En su primer viaje a Egipto, en el año 1844, se dirigió al monasterio de Santa Catalina, que quedaba al pie del monte Sinaí. Encontró unos fragmentos de un libro muy antiguo, en griego, en un tacho de basura. Los monjes le dijeron que estaban por quemar esas hojas. Tischendorf las rescató y se dio cuenta que eran parte de la Septuaginta, es decir, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Felizmente rescató esos fragmentos del códice y se dio cuenta aquí en Santa Catalina había mucho que estudiar. En su tercer viaje, en 1859, fue cuando descubrió el resto del códice, conversando con los monjes, investigando en las antiguas bibliotecas del monasterio. Increíble, ¿no es cierto? Descubrió el resto del códice que tenía el Nuevo Testamento, obviamente incluyendo la carta de Pablo a los romanos. Ahora, con este códice se podía comparar los fragmentos que se iban descubriendo, a ver si eran exactamente iguales o si había alguna variación en las palabras. En el año 1933, la Unión Soviética, como era comunista, no le interesaba estos documentos antiguos de la Biblia, decidió vender el códice sinaítico al Museo Británico. Obviamente se llama sinaítico por el lugar donde fue descubierto. Vendieron este códice por 100.000 libras esterlinas. Hoy en día vale muchísimo más que eso. Pero también los arqueólogos fueron descubriendo o dándose cuenta de la existencia de otros códices antiguos. Por ejemplo, tenemos el código alejandrino, la letra A, en el aparato crítico textual de Nestle Aland. Este códice ya era conocido, estaba en las manos del patriarca de Constantinopla en el año 1627. Él había sido antes el patriarca de Alejandría. Cuando viaja de Alejandría a Constantinopla, lleva entre sus enseres este manuscrito tan antiguo que hoy en día se llama el Códex Alejandrino. En el año 1627, el patriarca de Constantinopla regala a Carlos I, el rey de Inglaterra, y actualmente este códice está en el Museo Británico. Hay también otro códice antiguo del Nuevo Testamento que se llama el Vaticano, porque fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano por el Papa Nicolás V en el año 1448. Así que estos manuscritos, a lo menos, era conocido
en el tiempo de la Reforma Protestante, pero no los demás materiales que estoy mencionando. Luego tenemos el Códice C, que se llama el Códice de Ephraemi Rescriptus. Nombre un poco raro, ¿no es cierto? Es un códice muy interesante. El nombre viene de sermones por un líder eclesiástico de Siria llamado Efrén. Él o alguien escribió sus sermones en un códice antiguo. El códice ya había estado escrito. Lo que había originalmente era el Nuevo Testamento. Seguramente por el paso de los años la tinta se había casi borrado. Así que alguien, quizá Efrén mismo, decide usar esas hojas que tenían todavía parte del Nuevo Testamento que se podía ver y escribió por encima sus sermones. Entra otra vez a trabajar Tischendorf, este gran estudioso. Él se percata de este documento, se da cuenta que debajo de los sermones de Efrén hay algo escrito que él empieza a percibir es el Nuevo Testamento. Así que él descifra el Nuevo Testamento usando técnicas de los arqueólogos entre los años 1840 y 1843. Y a través de sus estudios, él recupera esta versión del siglo V de la carta de Pablo a los romanos. Espero que van viendo, hermanos, la manera en la cual la investigación del texto original de Romanos requiere el trabajo de muchas personas, la inversión de mucho tiempo, y tenemos el privilegio nosotros de tener acceso a toda esta información. Yo les animo en su tiempo libre indagar un poco más de cada uno de estos fragmentos, códices, todos tienen historias interesantes. Pero pasemos ahora por factor tiempo a versiones antiguas. Ahora nos remontamos a los tiempos más antiguos todavía, al fin del segundo siglo. Ya he mencionado que en latín habían varias versiones del Nuevo Testamento traducidos a ese idioma, del griego. Hoy en día, a lo menos en el texto de Nestle Aland, el aparato crítico textual, esta información de las traducciones antiguas al latín que anteceden la Vulgata van por el nombre de Itala. Y en el aparato crítico textual vas a poder confirmar cuando estás evaluando variantes textuales la evidencia que proviene de las traducciones al latín del segundo siglo. Increíble la información que tenemos a la mano. También tenemos información de la traducción al idioma de Siria, conocida como la Peshitta. Aquí en la pantalla pueden ver una hoja de esta versión antigua, la Peshitta. No se, eh, no se confundan con la versión en español hoy en día de la Peshitta, que tiene otra historia un poco más compleja quizás. Estamos aquí hablando de versión muy antigua que viene del segundo siglo después de Cristo. Ahora tenemos también algo de igual fascinante, los escritos de los padres. Entenderán, hermanos, que cuando la iglesia empieza a crecer a fin del primer siglo, el segundo siglo, en diversas partes del mundo de ese entonces, el Imperio Romano, habían grandes líderes eclesiásticos, pastores, obispos. Usaban ese término, no eran obispos católicos, eran los líderes principales de grandes ciudades. Ellos se dedicaban a predicar la palabra de Dios, a escribir tratados teológicos, a refutar herejías. Y en todos esos documentos que escribieron y que han sobrevivido, tenemos citas
del Nuevo Testamento, incluyendo citas de la carta de Pablo a los romanos. Veamos algo de esta evidencia. Por ejemplo, Ireneo. Ireneo trabajaba en Francia, un obispo de la zona de Francia. Él escribe más o menos por el año 185 después de Cristo. Y en sus escritos, él cita un total de 84 versículos de la carta de Pablo a los romanos. Así que hoy en día podemos leer los escritos de Ireneo, ver esa cita en griego del texto de Romanos y compararlo con los diversos códices, fragmentos, versiones, y vamos confirmando. Es exactamente lo mismo, hay una palabra diferente, vamos evaluando toda esta cantidad enorme de evidencia para reconstruir el texto original de la carta de Pablo a los romanos. Pero podemos ir más atrás todavía. Justino Mártir, por el año 150, él cita todo este pasaje, Romanos 3, del 11 al 17, ¿ya? Unos 6 o 7 versículos. Y hermanos, qué interesante poder comparar esta cita extensa del capítulo 3 de Romanos con el texto en los códices de Romanos también. Ahora pensemos en alguien que no era precisamente un padre de la iglesia, porque era un hereje, Marción, pero él también nos ayuda. ¿Por qué? Porque en el año 140 después de Cristo, en la ciudad de Roma creo que fue, él publicó su versión del Nuevo Testamento, que incluyó la carta de Pablo a los romanos. Así que, aunque fue un hereje, su trabajo de eh, copiar el texto del Nuevo Testamento nos ayuda a nosotros. Porque Tertuliano, que fue uno de los teólogos que refutó a Marción, él cita 30 versículos de la versión de Marción. O sea, Marción escribe o publica una versión de Romanos del año 140. Es decir, estamos hablando de una versión del texto de Romanos 90 años después del original. Así que Marción, si no tenía acceso al texto original, obviamente Marción estaría trabajando con una copia del texto original de Pablo a los Romanos. Él cita ese texto en su obra y luego Tertuliano cita esos textos en su refutación de Tertuliano. Y aquí, hermanos, tenemos el testimonio más antiguo de la carta de Pablo a los romanos. Ahora, muy aparte de su trabajo de refutación de Marción, en sus demás escritos, Tertuliano cita más de 100 textos de Romanos. Así que tenemos una enorme cantidad de evidencia textual de estas fechas tan tempranas que nos ayudan a corroborar el texto original de Pablo. Finalmente tenemos algo más antiguo todavía. Los escritos de Clemente de Roma. Él escribió el año 96 después de Cristo, es decir, solo 50 años después que Pablo escribió Romanos. Y Clemente no solo sabe de la carta de Pablo a los Romanos, sino que cita estos versículos, capítulo 1, versículo 28 al 32. En la carta pastoral, él cita este texto de Romanos y nos da otra evidencia muy temprana del texto original que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir. Hermanos, espero que todo esto nos interese, porque es muy importante cuando vamos a llegar al momento de predicar de Romanos y especialmente cuando tenemos que evaluar alguna variante textual, es muy importante saber de dónde Nestle Aland saca la información para ayudarnos a establecer el texto original.
Repito, hermanos, toda esta información y mucha más que no puedo por factor tiempo compartir en este video. Toda esa información detallada, minuciosa, que representa 2000 años de trabajo casi. Lo tenemos en esta obra, Nestle Aland, edición 28 del Nuevo Testamento en griego con el aparato crítico textual. Entenderán cuán importante que todo predicador tenga este libro si vamos a predicar en detalle, exegéticamente, el libro de Romanos. En resumen, hermanos, y para terminar, el texto actual en griego que tenemos en Nestle Aland es el fruto de siglos de copiar a mano, estudiar el libro de Romanos, citar el texto en tratados teológicos, traducir el libro a otros idiomas y luego trabajos minuciosos de investigación por parte de personas como Tischendorf. Debemos valorar todo este trabajo que viene después de la Reforma Protestante, mucho de este trabajo. Y por lo tanto, debemos eh, evaluar esta información cuando vamos a predicar de la carta de Pablo a los romanos. Pero obviamente, hermanos, por encima de todo este esfuerzo humano, reconozcamos que el Dios soberano ha obrado para darnos un texto fidedigno de la carta de Pablo a los romanos, una tremenda obra teológica que vamos a poder predicar con tremenda confianza, sabiendo que Dios en su soberana voluntad ha obrado por 2000 años para darnos el texto que el Espíritu Santo inspiró y que podamos predicar al pueblo de Dios hoy en día. Ahí tenemos, hermanos, entonces el texto original de la carta de Pablo a los romanos. En siguientes estudios vamos a investigar el contexto histórico de esta carta. Vamos a tener un video sobre el propósito de esta carta y vamos a ver también algo del contenido de esta carta. Todo esto como introducción y preámbulo a iniciar el estudio detallado, versículo por versículo, de la carta a los romanos, para que ustedes como pastores y estudiantes de la Biblia tengan la mejor información a la mano para poder servir a Dios en su congregación. ¿Qué les parece si oramos para terminar, dando gracias a Dios por lo que Él nos regala para poder servirle en nuestras iglesias? Padre amado, tomamos un momento para bendecir tu nombre y reconocer que a través de los siglos, en contextos tan diversos, tú has obrado para darnos mucha evidencia que podemos ahora usar para reconstruir el texto de la carta de Pablo a los Romanos y predicar con gran confianza. Padre, pedimos que a nosotros nos ayudes a estudiar con pasión el texto, sabiendo que otros han invertido toda su vida para darnos el texto en griego. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.